Si alguno por ahí dice, yo no todavía, pastor, no lo pensé así, pero ahora sí lo piensa, entonces espero que hoy lo agarre. Porque en esto consiste la vida cristiana, el andar cristiano. Cuando nos damos cuenta que ciertos pensamientos que están en nosotros no son de Dios y no traen paz, no traen alegría, no traen bendición, no traen sanidad, no traen prosperidad, porque no son pensamientos de Dios, son pensamientos humanos, son pensamientos, muchos de ellos hasta contrarios a los principios de vida de la palabra de Dios. Y Dios nos tiene que sacar de nuestras vidas, nos tiene que arrancar de nuestros pensamientos. ¿Y cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué manera lo va a hacer Dios? Conociendo su palabra. Por eso es tan importante que usted tenga su Biblia y la lea todos los días, como aquel que come el pan diario todos los días. No hay nada más lindo que el pancito calentito. Usted pasa frente a una panadería en cualquier lugar de la ciudad o la zona donde vive y ese olorcito calentito, parece que usted siente ya, se imagina todo, ¿no? El pancito ese crocante por fuera, blandito adentro, el pan. Como quisiera, salvo que está haciendo régimen, ¿no? Bueno, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la palabra de Dios para cada día. La tenemos en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Y necesito su palabra, necesito alimentarme, léala, medítela, memorícela, hable acerca de ella. Cuando nos juntamos con los hermanos, con la gente cristiana, es para hablar de las cosas de Dios. Es para comentarle los versículos que Dios me está mostrando, me está hablando y los he memorizado. Cuando se encuentre con alguien, en vez de hablar de otras cosas que no edifican, que no construyen, que no suman para las cosas espirituales, que no le alientan a la fe, no le hacen crecer en la esperanza, en el amor, en el compromiso cristiano a las cosas de Dios, comience a hablar de la palabra de Dios. Porque donde se mueve la palabra de Dios, se mueve el Espíritu Santo. Donde hay palabra, se crea el suelo fértil, la tierra fértil para el mover del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se mueve donde no está la palabra. No tiene ningún compromiso de moverse. Cuando la palabra está y uno reclama la palabra de Dios y uno dice la palabra de Dios, uno cree en la palabra de Dios, se activa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma la palabra y la da vida. Le da vida a nosotros, en nuestra mente, en nuestro interior. ¿Cree eso o no? Y maravilloso es. Ahí está el milagro más glorioso que nosotros podamos experimentar todos los días de nuestra vida. Le puede ir bien o le puede ir más o menos bien o le puede ir mal también, pero si la palabra de Dios está en su corazón, siempre, en definitiva, le va a estar yendo bien. Amén. Siempre le va a ir bien, porque no dependemos expresamente de las circunstancias, dependemos de que Cristo esté vivo dentro nuestro, que su palabra esté activa en nuestros corazones, que Él pueda hablarnos. Por eso es importante leer la palabra, conocer la palabra, nutrirnos de la palabra, crear un ambiente de la palabra de Dios. En su casa, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo es el ambiente de su casa? En su casa tiene que haber un clima de palabra de Dios, de respeto a la palabra, donde la palabra de Dios hasta está en algunos cuadros, o si no está en el cuadro, se practica, está en las acciones de aquellos que viven en ese hogar. Entonces hablamos de ella cuando nos sentamos a comer, hablamos de la palabra y de los testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y de lo que comprendemos de la palabra. Intercambiamos opiniones, intercambiamos interpretaciones, intercambiamos testimonios, intercambiamos metas, palabras específicas que Dios nos habló, porque cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo da vida a esa palabra y le habla a usted personalmente. Entonces ya no es una palabra que está en el libro, sino que es una palabra que está en su corazón ahora, y eso le vigoriza a usted, eso le da ganas de seguir adelante, eso agiganta su fe. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando está en acción. Entonces necesitamos que la palabra de Dios viva en nuestras casas, para que vaya logrando cosas maravillosas en nuestras vidas, que Dios vaya conquistando nuestros corazones. La palabra de Dios tiene que saturarlo todo. No vamos a quedar locos por leer la Biblia, no vamos a ser gente fanatizada por leer la Biblia. No tenga miedo a eso, piérdale ese temor, que en algún lugar por ahí alguien le sembró esa cizaña
en la mente. No, Señor, vamos a ser gente libertada, vamos a ser gente bendecida, vamos a ser gente edificada, gente de fe, gente con sabiduría de Dios en cada acto de su vida y cada día de su vida. Fíjese lo que dice Éxodo 23:30, una de las cosas que tenemos que entender de parte de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y qué quiere Dios para mí? Este versículo y algunos que voy a compartir nos van a dar la noción de lo que es Dios y lo que quiere Dios para usted. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el Espíritu Santo ha entrado a vivir en su vida y en mi vida, vino a restaurar esa imagen y esa semejanza. Y vivimos y pensamos y sentimos lo que Dios siente. Buscamos, anhelamos lo que Dios anhela y busca. Y más importante que nada, ¿sabe qué? Somos lo que Dios quiere que seamos, porque Él ha transformado nuestra naturaleza, nos ha quitado un corazón de piedra, por ejemplo, como dice la palabra, y nos ha dado un corazón de carne. Él ha transformado, nos ha dado una nueva naturaleza, es la naturaleza de Dios en nosotros, y por eso es que actuamos de manera diferente, actuamos como Dios. Acuérdese, Él es nuestro ejemplo. Dice Éxodo 23:30, poco a poco los echaré de delante de ti. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Cuando estamos en el Antiguo Testamento y leemos estos versículos, se trataba de conquistar la tierra que Dios les había prometido como heredad para Israel. Pero cometemos a veces el error, o por desconocimiento obviamente, o por ahí a veces por descolgados en lo espiritual, o por ignorancia, de entender la aplicación espiritual que esta palabra tiene para nosotros hoy. Dios nos dice en el Antiguo Testamento que era una cuestión de Israel. Dios quería que ellos poseyeran la tierra. Dios les había prometido que los iba a conducir hasta una tierra que fluiría leche y miel, una tierra que iba a ser para ellos. Y llegaron a ese lugar y Dios les dice, poco a poco voy a echar a los enemigos que están allí. Ustedes van a conquistar las naciones que están allí. Porque ellos pensaron que llegaban a la tierra y en la tierra no había ningún conflicto. La leche y miel se iban a ir a servir y nada iba a haber, ningún problema, ningún trabajo, ninguna lucha, ninguna situación conflictiva. Sin embargo, se encontraron con problemas, se encontraron con ciudades fortificadas, se encontraron con ciudades paganas, se encontraron con ciudades que no tenían a Dios, que no respetaban a Dios, que no conocían a Dios, y se atemorizaron. Porque muchas de ellas eran ciudades que tenían ejércitos, personas, reyes despiadados, gente mala, gente perversa, torcida totalmente. Entonces se acobardaron y Dios les muestra su propósito. Esta es la mente de Dios para usted. Esta es la mente de Dios, es el deseo de Dios para usted, para mí, para todo su pueblo hoy en día. Escuche la voz de Dios a su vida, que nos dice, poco a poco a tus enemigos, a esos que están en tu tierra prometida, en tu tierra donde yo dije que te voy a dar leche y miel, voy a bendecir tu vida, voy a bendecir tu caminar con Cristo, voy a enriquecerte, te voy a dar triunfo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Entendé esto, quiero que entiendas esto, hijo, hija. Poco a poco a tus enemigos los voy a echar de delante de ti. Tiene que llegar el momento donde Dios cumple esta palabra en su vida y en la mía. Tenemos enemigos en nuestra tierra prometida, simbólicamente hablando, ¿no? Pensando, metafóricamente hablando, mejor dicho. En nuestra vida espiritual hay enemigos que atentan contra nuestra paz, que atentan contra nuestra alegría, que atentan contra nuestra permanencia en el matrimonio, contra la felicidad de la familia, contra la salud física, que atentan contra la economía, contra el futuro, contra el servicio, aún contra nuestra comunión con Dios, atentan. Entonces tenemos que aprender que esos enemigos son una porquería. ¿Cómo se llaman esos enemigos? ¿Cuáles son hoy esos enemigos? Se puede hacer una lista. Podemos hacer juntos una listita hoy. A ver, por ejemplo, uno de esos enemigos, podríamos decir, y ahí se engloba todo, pero vamos a decir esa palabra y después la vamos a ir identificando igual uno por uno. Pecado. El pecado es algo que nos roba la bendición de Dios. El pecado es un enemigo que hay que erradicarlo, que hay que vencerlo. Y sabiendo que ya Jesús, ¿qué hizo con el pecado? Alguien que grite por ahí, a ver.
Alguien que pueda decir, sí, Jesús hizo esto. ¿Qué hizo Jesús con el pecado? Alguien que salga a la iglesia. A ver, ¿qué hizo Jesús con el pecado? Ah, la pucha. Nadie se anima. ¿Lo venció? ¿Dónde lo venció? En la cruz. Jesús venció al pecado en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Jesucristo venció al pecado. Y que Él haya vencido el pecado quiere decir que yo me uno a Jesucristo, me abrazo a Jesucristo, creo en Jesucristo, lo dejo entrar en mi corazón como lo hemos hecho. Entonces la victoria de Cristo es mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos gente derrotada con el pecado. Cada debilidad que usted tenga, cada pecado que haya podido entrar en su vida y se haya creado un hábito pecaminoso en su interior, no tenga miedo. No le tenga miedo, como le tenían estos temor a aquellos que, ¿se acuerdan los informes de aquellos que fueron de los 2 espías a la tierra a mirar y vinieron con los informes? Hay gigantes allí, están los hijos de Anak y son gigantes, y ellos los van a pisar, los van a comer como a langosta, y todo un informe negativo. No tenga miedo a sus pecados, porque hay pecados que son bravos. El ser humano mucho tiempo tenemos etapas con los pecados, con las debilidades. Hay ciertas personas que hoy en día podrían estar en una etapa de luna de miel con el pecado. ¿Puede ser o no? Hay personas que, luna de miel, vos le decís, le predicás el Evangelio, te escuchan y por ahí hasta les toca, les gusta, pero ¿qué pasa con ellos? No te van a venir a la iglesia, ni van a ir a tu célula, ni se van a entregar a Jesucristo, ni van a cambiar sus vidas todavía. ¿Por qué? Porque una sola causa, porque están en luna de miel con su pecado. ¿No? ¿No nos pasó a nosotros? A mí me predicaron el Evangelio mucho tiempo y yo estaba en luna de miel con mis pecados, ¿no? Hasta que yo no lo sabía, pero la palabra de Dios comenzó a germinar en mi corazón, empezó a crecer dentro mío y en un momento Dios me dio vida. El Espíritu Santo me llevó al momento de mi conversión. Lo mismo pasó con usted y va a pasar con otros. Entonces, la gente puede estar en distintas etapas, la luna de miel con el pecado, otros están decepcionados del pecado. Y es allí donde solemos convertirnos, es allí donde solemos venir a la iglesia. Cuando usted descubre que la paga del pecado no es buena, es mala, le trajo muchos dolores de cabeza, le trajo calamidades, le trajo división, separación, humillación, pérdida, dolor, crisis familiares, pérdidas de seres queridos, de seres amados. Entonces se da cuenta que la paga del pecado es la muerte y no quiere más, no quiere más. Entonces es cuando comenzamos a descubrir, Señor, el pecado es una porquería, el pecado es una basura. Qué momento importante en la vida de un cristiano, ese momento en la vida del ser humano, cuando usted dice, la causa de la maldición de toda la tierra es el pecado, usted llega a una conclusión que la Biblia ya lo había demostrado hace tanto tiempo. Entonces, Señor, ¿qué puedo hacer con este pecado? Jesús lo venció en la cruz. ¿Qué va a hacer en mí ahora? Él lo va a echar delante de ti, poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? Lo va a echar. Los venció en la cruz y cuando yo me convertí, me perdonó todos mis pecados. Cuando te convertiste, te perdonó todos los pecados. Pero ahora como cristiano, por ahí tenemos debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? ¿Tiene debilidades o no? ¿Y los que no levantan la mano? Dale un tonto. Todos tenemos debilidades. Todos. Pastor, ¿usted también? Porque yo soy inmaculado. ¿No ve mi aureola de ahí? La de santo. Todos somos sinceros, todos amamos a Dios, pero todos todavía tenemos que ser transformados por el Señor. Él no terminó su obra en nuestras vidas y hay enemigos que nos pueden malograr la cosa. Pensemos en algunos. La pereza. Vamos a empezar a puntualizar algunos pecados. El pecado de la pereza es fatal en la vida cristiana. No se puede ser perezoso y ser conquistador en la vida cristiana. Alguien que conquista la tierra que Dios te ha dado por heredad. No se puede, no hay compatibilidad con la pereza
y la conquista no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Y dice la Biblia, el hombre escribe el perezoso, y te das vuelta en la cama. Y te das vuelta de aquí para allá. Y mirás y decís, las 6 de la mañana. Y te das vuelta un ratito más y te las 9 de la mañana. ¿Hasta cuándo has de dormir? Vendrá tu enemigo, tu necesidad, como un enemigo, como un hombre armado. Qué tremendo, qué gráfico que es ese versículo en el libro de Proverbios. Vendrá tu enemigo como un hombre armado. Tu necesidad va a venir, perezoso. Es fatal la pereza espiritual. No, ya voy a leer la Biblia. Ya voy a estar allí en las cosas de Dios. Ya voy a mejorar. Algún día voy a cambiar. Hay cosas que tengo que activar en mi vida. Las voy a cambiar. Ya las voy a cambiar. Ya la voy a cambiar. Desde los 20 venía diciendo eso, tiene 40 y ya la voy a cambiar, ya la voy a cambiar. Cuando no estaba casado decía, ya la voy a cambiar, ahora se casó, ya la voy a cambiar y no la cambié. No tenía hijos, ahora tiene hijos, los hijos ya están viendo su falla, pero él sigue, ahora la voy a cambiar, cambien una vez. Pero la pereza es una porquería que está dentro nuestro y hay que vencerla. Una vez me acuerdo trabajando con un pastor que era una bestia trabajando. Realmente los obreros que andábamos alrededor de él no queríamos estar mucho tiempo al lado de él. ¿Saben por qué? Por una sola cuestión, porque nosotros éramos menos perezosos y él era muy anti-pereza. Tremendo el hábito de laburar que tenía, ¿no? Y un día trabajamos mucho, toda una semana fuimos a hacer un trabajo juntos. Y cuando en una de esas noches terminó la tardecita, mejor dicho, terminó la tarea, ardua tarea que hicimos, estuvimos trabajando, nos sentamos y dijimos todos, por fin. Y nunca me he olvidado lo que dijo este hombre. Él dijo, ¿vieron qué lindo que es descansar cuando se cansó? Pero tan fácil es, tan de decirle, perdón por lo que dijiste. Pero el perezoso no sabe eso. El perezoso no sabe de esa hermosa sensación de descansar porque está muy cansado. Fíjese, otra ilustración. Aquella persona que por perezosa y porque no tiene ninguna motivación o quizás por ahí por depresión, basta saber que todo el día está en su casa, no sale de su casa, está todo el día en la casa, siempre en la casa. No valora la casa. Hasta empieza a deprimirse más en la casa. Pero aquel que sale y se esfuerza y va a buscar el pan y anda sirviendo a Dios y está trabajando y estuvo ocupado haciendo cosas fuera de la casa, esa persona, ¿qué sensación tiene? Tiene ganas de, como quiero, la gente dice, solo quiero llegar a mi casa. Solo quiero llegar a mi casa. Y hay otros que no aguantan más y la familia no la aguanta más en la casa. Pero son sensaciones. Por eso la pereza trae maldición. La pereza no es compatible con la victoria, con las conquistas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren superar la pereza? Que Dios la conquiste en el nombre de Jesús. Amén. El Señor la va a sacar de nuestras vidas. Poco a poco echaré la pereza, la indolencia, la indiferencia. Gente que es indiferente, gente que no le interesa. Yo tengo un testimonio con respecto a eso. Cuando llegué a la iglesia era un joven de 20 años, pero no me daba cuenta, no me interesaban muchas cosas, la mayoría de las cosas. Creo que 2 o 3 cosas nada más me interesaban. Una de ellas era el fútbol. Consumía fútbol todo el día. Era fútbol y otras cosas no me decían. Pero vine a la iglesia y me convertí, me quedé loco con las cosas de Dios, me quedé loco, el Señor me tocó, enseguida me bautizó con su presencia, con su amor, me llamó a la obra, todo lindo. Pero ¿qué pasó? No me daba cuenta de algo hasta que Dios usó a mi pastor. Un día así charlando, él me hizo una pregunta, me dice, ¿qué me mueve a Aníbal? Me dijo Carlos. Y yo no le hice este gesto, como hace el nietito de Simón. Ay, mamá. No sé. Pero por dentro dije, ni yo sé qué me mueve a mí. ¿Qué me mueve a mí? ¿No? ¿Y a usted qué le mueve?
que hay gente que vino a Cristo por los panes y los peces? ¿Sabía que el nivel de madurez espiritual en los creyentes va directamente relacionado con los intereses que tenemos con Dios? ¿Sabía? ¿Qué interés tiene usted con Dios? ¿Sabía usted que aquella persona que más consagrada es una persona que más interés en Dios tiene que otros? Que más pide para Dios, que más pide para la gloria de Dios, que más busca para la gloria de Dios, que más invierte para la gloria de Dios y se entrega totalmente para la gloria de Dios. ¿Sabía usted? Pero aquella persona que tiene interés centrado en sí mismo y todo para sí mismo es una persona que crece quizás, pero muy poco, muy lento si crece. Están aquellos que no crecen demasiado porque ¿qué les interesa? Yo les comparto esto. Cuando llegaron a la tierra prometida, conquistaron algunas ciudades, conquistaron algunos enemigos poderosos y llegó un momento donde había que seguir conquistando porque todavía quedaba mucha tierra por poseer. Sin embargo, Israel comenzó a edificar algunas cosas, comenzó a edificar donde adorar a Dios, donde estar allí. Se relajaron. Entonces le voy a leer un versículo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Dice Josué 18:3, un versículo famoso, una palabra de Dios tremenda, poderosa para el pueblo de Israel y para nosotros también hoy en día. Dice: ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión del resto de la tierra que el Señor, Dios de sus antepasados, les ha dado? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Cuánto tiempo más van a esperar para tomar posesión de la tierra? ¿Cuántas veces la opinión nuestra, el juicio nuestro, los criterios nuestros, las opiniones nuestras, los sentires nuestros son tan contrarios a los sentires de Dios? Por eso es tan importante sujetar nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, todo nuestro ser a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos diga lo que Él opina, no lo que yo opino. Muchas veces yo voy a decir, me voy a relajar ahora. Oh, alma mía, regocíjate, come, bebe, descansa, porque mucho has logrado. Y Dios viene y te dice: no, ¿hace cuánto que estás allí? Quiero que te muevas. Y nos hace esa pregunta: ¿cuánto tiempo más vas a esperar para conquistar ese enemigo? ¿Cuánto tiempo más? Cuanto más tarde, más te roba. Cuanto más tarde en reaccionar, ese enemigo te va a conquistar la mente. Te vas a acostumbrar a tenerlo en un territorio que no era para que viva él. Era para vos, yo te lo di para vos, esta tierra y la leche que fluye allí, la miel que hay en esa tierra, era para vos. Las bendiciones de ese lugar no eran para él, son para vos y te están esperando. Y la pregunta hay que responderla: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántas cosas tenemos que conquistar? ¿Cuántas cosas hay que conquistar? ¿Qué dice la Biblia sobre conquistar? Quiero recalcar esto: aquel que la buena obra empezó, este versículo es de lo mal que está en la Biblia, ¿no? Será fiel en completarla. Quédese tranquilo que Dios nos va a guiar y va a completar su obra. Yo, siempre usted ya debe estar cansado de escuchar mi testimonio, pero Dios me cambió tantas cosas, y tantas otras tienen que cambiar todavía en mi vida. Y voy a profundizar los cambios que ya empezó en mi corazón, en mi vida, en mis hábitos. Pero Dios lo va a hacer. Amén. Yo te respondí lo boca sucia que era yo. Tremendo. Nunca me olvido la sensación de que yo sentía: yo nunca voy a poder hablar sin malas palabras, sin insultar. Nunca voy a poder hablar sin palabras sucias. Estaba con eso acá, con ese temor, bien como los israelitas. Hay enemigos aquí, no sé si vamos a poder, nos van a aplastar como la costa. No, mejor ni vayamos. Un informe negativo de la tierra prometida. Yo tenía esos temores. Sin embargo, con el tiempo, el Señor me sacó de eso.
¿Cuántos temores más? ¿Cuántas cosas ya conquistó usted por la fe en el nombre de Jesús? ¿Hay alguien aquí que haya conquistado algo? Levante la mano. A ver, ¿algún cambio que Dios ya hizo en su vida? A ver, levante la mano. Gloria a Dios. A ver, gríteme alguno por ahí. Tire, ¿qué conquistó? A ver, si se puede. A ver. La droga. ¡Aleluya! Ahí está. El carácter. ¿Qué carácter era? ¿Lindo? Feo carácter. Carácter bolsa de gato. ¿Cuánto tenía carácter bolsa de gato? Señor, ¿conquistó eso? Te lo voy a quitar, vas a conquistar poco a poco. ¡Gloria a Dios! Y ahora tiene un carácter lindo. Todos aquellos que se quieren casar tienen carácter lindo, Importante tener carácter lindo, ¿no? Si imagínese si su pretendiente allí Dios lo manda y un día justo le agarra con un carácter feo, usted justo ve que saca los dientes, saca las uñas, ¿no? Ay, Señor, sante gato. ¿Qué más conquistó? Los malos pensamientos. Conquistó la depresión. Está siendo una persona más alegre. ¿Sí? Conquistó las dudas. Está creyendo que Dios sana. Conquistó una mentalidad de milagros. Ya es una persona que está creyendo más en milagros, un poco más, al menos en milagros. Conquistó ya una mejor economía. Conquistó el tema de la pereza. ¿Cuántas cosas hay que conquistar en nuestras vidas? El Señor nos está ayudando y se vienen nuevas conquistas. ¿Cuántos dicen amén? Se vienen nuevas conquistas en nuestras vidas. Dios te dice que podés conquistar en el nombre de Jesús. Te voy a compartir algunos versículos que están maravillosos. Samuel 22:30. Memorícelo. No sé si ahora, pero memorícelo. Samuel 22:30 dice: pues contigo, esta es la decisión que tomamos hoy como iglesia, como creyentes, pues contigo aplastaré ejércitos, por mi Dios escalaré murallas, en el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios, un Dios de conquista, espíritu de conquista nos ha dado Dios, espíritu de conquistadores. No es normal alguien que se apaga, no es normal alguien que se opaca y desaparece de la vida espiritual y no tiene intereses espirituales. Todos los días el Espíritu Santo te va a llevar por más, por más, por más. Cuando le dijo a Caleb es prototipo, es un ejemplo maravilloso en la Biblia de alguien que conquista. Le dice a Caleb, conquistador. Dios le dice, escucha, ya estás viejo, ya conquistaste mucho. Ahora queda mucho por conquistar todavía. Escucha lo que dice Dios. Dios le estaba diciendo, como queda mucho por conquistar, vos ya estás viejo y Dios ya está pensando en futuras generaciones. Los conquistadores piensan siempre correctamente, piensan en bendecir a los demás, como Caleb. Caleb era una persona que tenía un espíritu diferente, como dice la Biblia. La Biblia dice que había en él un espíritu diferente. En nosotros hay un espíritu diferente que cualquier persona por allí. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Y eso hace la diferencia. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? La característica, el sello de la presencia del Espíritu Santo es la conquista. Siempre está siendo transformado. Siempre va por más. Siempre quiere más. Siempre tiene sed de conquista. Amén. 40 años tenía Caleb cuando de los 12 informantes de la tierra prometida, solamente él y Josué volvieron con un buen informe. Y por culpa de los otros 10 y mal informarlo sobre la tierra, un informe sin fe, sin obediencia, desprovisto de creerle al Señor y a su palabra, él tuvo que esperar 40 años. Y de un censo de 600.000 personas en Israel, esas 600.000 personas murieron en el desierto. Solo 2 entraron a la tierra prometida porque había un espíritu diferente en ellos. Gloria a Dios. Dios te va a guiar a conquistar cosas que ni pensaste que ibas a conquistar, cosas que pensaste imposible, cosas que Él te prometió y te las quiere dar. Pero hay un espíritu diferente en tu vida y hay decisiones de conquista en nuestras vidas. Amén. Hay decisiones de conquista. Dios premió la decisión de Caleb de querer seguir conquistando. Cuando ya murieron todos estos israelitas en el desierto,
40 años allí en el desierto, y llegó la hora de repartir la tierra. Viene Caleb con 85 años a pedir el monte de Hebrón. Quiero esa tierra que me prometiste, la vengo a pedir. Tengo 85 años, pero tengo toda la fuerza, toda la gana, todo el vigor. Ese es el espíritu de alguien que es un hijo de Dios. Amén. Es un espíritu que no tiene nada que ver con la edad. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Hay jovencitos que tienen 15 años y no saben conquistar. Pero hay hombres y hay mujeres que tienen de 40 para arriba y siguen con todas las ganas de conquistar. Y más cuando somos personas que nos vamos llenando del Espíritu Santo. Amén. Queremos más de Dios, más territorio para conquistar. Y eso hay en la mente y en la visión y en el panorama de Dios. Más territorio, más territorio. El día que yo me muera, que ya estoy entrando en la etapa, en la recta, espero que falte, sea larga la recta última. Pero Dios me va a decir como a Caleb: Aníbal, ya estás entradito en edad. ¿Y yo qué tengo que decirle al Señor? Porque Él me va a decir: hay mucha tierra por conquistar. ¿Yo qué le voy a decir? Señor, yo estoy preparando un ejército de gente de otra generación, de las generaciones atrás mías, para que sigan conquistando. ¿Cuántos dicen amén? Usted también es parte de la generación que Dios está queriendo usar para seguir conquistando las naciones, a toda Argentina. ¿Qué le parece? Amén. No sé si tirarle algo ahora, pero le voy a tirar. ¿Sabe lo que sentí esta semana? Estábamos charlando con un amigo y en mi corazón, y pegó. Me inspiró y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a orar para que haya buena noticia en cada capital de cada provincia de Argentina, en el nombre de Jesús. Para eso tiene que haber oración, búsqueda, esperar el tiempo, proyectar, avanzar, hasta que Dios levante el obrero donde se pueda levantar una iglesia en cada capital de las provincias de Argentina. ¿Cuántos dicen amén? A orar por eso. Si usted no lo cree, yo lo creo. Veo que algunos lo creen. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Y más vale que Dios comience a levantar los obreros, porque hay que conquistar, porque no hay tiempo, porque Cristo vuelve pronto, porque el rapto es inminente, porque está por llegar. La iglesia no puede estar con un espíritu apagado. El creyente no puede estar con un espíritu de pereza, de indolencia, de indiferencia, de postergación. No, Señor, con el espíritu del Señor para conquistar. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar.